El Café Jardín del Sol era un imán para la élite de la ciudad, enclavado entre hileras de árboles perfectamente podados y el murmullo de una fuente cercana. Era mediodía y el café bullía de vida. Camareros con uniformes impecables se movían con gracia entre las mesas, llevando bandejas con platos artesanales y café recién hecho. El aire olía a pan caliente y a la dulzura leve de las flores en flor. Pero para un hombre, nada de esto parecía destacable. En una mesa privilegiada en el centro, estaba sentado Eduardo Rojas, un hombre sinónimo de poder y riqueza. Había construido su imperio desde cero, comenzando con bienes raíces a los 20 años y expandiéndose hacia negocios que pocos podrían soñar. A sus 72 años, se comportaba con la confianza de alguien que no solo poseía su mundo, sino quizás los mundos de todos los que lo rodeaban. Su traje elegante y sus gafas con montura dorada reflejaban una vida de opulencia. Sin embargo, mientras hojeaba el menú, sus movimientos eran lentos, casi vacilantes. Frente a él estaba sentada Valeria, su esposa mucho más joven, una mujer que parecía sacada directamente de la portada de una revista. Su pelo azabache enmarcaba un rostro imposiblemente pulido, su lápiz labial rojo brillante, aplicado con cuidado. Cada centímetro de ella gritaba elegancia, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Jugueteaba con una pulsera de diamantes en su muñeca, distraída, su atención fija no en su marido, sino en la pantalla de su teléfono. Cerca, un niño se quedaba más allá de la valla de la terraza. Era pequeño para su edad, su sudadera holgada colgando sobre su delgado cuerpo. Sus ojos oscuros iban de mesa en mesa, escaneando platos y bolsillos, buscando una oportunidad. Su nombre era Leo, aunque nadie en el café lo conocía. Su rostro era familiar en esa calle, un niño sin a dónde ir, siempre en los márgenes de las conversaciones y al borde de la preocupación. Eduardo miró su reloj. «Estás distraída de nuevo», dijo, su voz calmada pero directa. Valeria levantó la vista y sonrió, aunque sin calidez alguna. «Estoy justo aquí», respondió dulcemente, extendiendo la mano sobre la mesa para colocar la suya sobre la de él. «¿Sabes cuánto disfruto estos almuerzos?» El estómago de Leo gruñó. Se acercó más, sus pasos casi silenciosos mientras se apoyaba en la barandilla de la terraza. Sus ojos se posaron en la mesa de Eduardo. Era el tipo de comida que no había visto de cerca en meses, un cuenco inmaculado de sopa blanca, acompañado de pan fresco y una copa de agua con gas. Pero entonces sucedió algo inusual. Mientras Eduardo se ajustaba las gafas y cogía su teléfono, la mano de Valeria se deslizó en su bolso de diseñador. Leo vio sus dedos cerrarse alrededor de un pequeño vial, lo destornilló con un gesto casual, inclinando su mano apenas perceptiblemente sobre el humeante cuenco. El líquido se mezcló con la sopa en un instante, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. A Leo se le cortó la respiración. Se quedó helado, observándola revolver la sopa con la cuchara, su expresión inalterada. Luego se inclinó hacia Eduardo, su voz baja pero lo suficientemente audible. «Después de todos los problemas que he pasado, no vas a arruinar esto ahora». El niño parpadeó, inseguro de lo que acababa de presenciar. ¿Era real? ¿Podía una mujer que se veía tan perfecta, sentada en un lugar tan pulcro, estar haciendo lo que él pensaba? Pero Leo no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. El corazón de Leo latía con fuerza en su pecho mientras se agachaba más detrás de la barandilla. No estaba seguro de lo que acababa de ver, pero la manera en que la voz de la mujer había llevado esas palabras frías le envió un escalofrío. Apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Nadie más se había dado cuenta, nadie más había estado prestando atención. Solo él. El leve gruñido en su estómago lo trajo de vuelta a la realidad, pero sus ojos permanecieron fijos en la pareja. Eduardo parecía cansado, distraído, su cuchara flotando sobre el cuenco mientras revisaba su teléfono. Valeria era todo encanto y elegancia de nuevo, su sonrisa brillante, su mano apoyada en su barbilla como si no acabara de susurrar algo escalofriante momentos antes. Leo podía sentir el peso de la decisión presionándolo. Su instinto le gritaba que se alejara.
¿Por qué involucrarse? ¿Quién le creería a un niño como él? Un chico con una sudadera gastada, parado en los bordes de un mundo al que no era bienvenido. Tragó saliva con fuerza, mirando a su alrededor. A los otros clientes, risas, charlas, el tintineo de las copas. A nadie le importaba, nadie siquiera lo notaba, pero su mirada volvió a la cuchara de Eduardo, que ahora se hundía en la sopa. Leo sintió que su pecho se oprimía. No era solo su imaginación, la había visto verter algo. Sabía lo que pasaría si el anciano tomaba un bocado. Sus pensamientos corrían. No conocía a ese hombre, pero eso no importaba. Lo incorrecto era incorrecto. El momento se extendió interminablemente, y luego, sin pensar, Leo se apartó de la barandilla y marchó directamente hacia la mesa. Sus piernas parecían de plomo, pero sus pies no se detuvieron. Su voz se quebró al gritar: «No comas eso». Las cabezas giraron, las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. El ruido metálico de un tenedor que cayó al suelo resonó por el café. Eduardo se quedó paralizado, su cuchara a centímetros de sus labios, sus ojos bien abiertos clavados en el niño. Valeria giró la cabeza bruscamente, su expresión endureciéndose. «¿Qué acabas de decir?», exigió, su voz lo suficientemente afilada para cortar el cristal. Leo no vaciló. Su voz temblaba, pero era lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «Ella puso algo en tu comida. La vi, no la comas». Un murmullo de asombro recorrió el café mientras todos los clientes se volvían hacia la escena. El silencio que siguió fue sofocante. Leo se mantuvo firme, su pecho palpitaba mientras la adrenalina corría por sus venas. Eduardo parpadeó, mirando alternativamente al niño y a su esposa. «¿De qué está hablando, Valeria?», preguntó. Su tono era calmado, pero su mano tembló al dejar la cuchara sobre la mesa. La compostura de Valeria se rompió como una banda elástica estirada demasiado. Se puso de pie de un salto, su silla, raspando ruidosamente contra el suelo de piedra. «Pequeño mentiroso», siseó, su voz goteando veneno. «¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan vil? ¿Quién siquiera te dejó entrar aquí?». Las palabras dolieron, pero Leo no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en Eduardo, desesperado por hacerle ver la verdad. «La vi, echó algo en tu sopa cuando no estabas mirando. Puedes olerlo si no me crees». El rostro de Eduardo palideció mientras se volvía hacia su esposa, sus ojos entrecerrándose. «Valeria, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, su voz tranquila pero firme. Ella se burló, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Está tratando de causar problemas. Míralo, probablemente solo quiere dinero o comida». Escupió las palabras como si fueran veneno, su mirada posándose en Leo con abierto desdén. Pero el niño no cedió, dio un paso más cerca de la mesa, sus puños apretados. «No estoy mintiendo», dijo con firmeza, su voz alzándose. «Ella no quiere que lo sepas, pero lo sexta todo». La mano de Eduardo se quedó sobre el cuenco, dividida entre la incredulidad y la duda que ahora se arrastraba en su mente, pero algo en el tono del niño lo hizo dudar. El aire alrededor de la mesa pareció espesarse. El café, antes bullicioso, estaba ahora extrañamente silencioso. Todas las miradas estaban fijas en el drama que se desarrollaba, sus comidas olvidadas. Eduardo se recostó ligeramente en su silla, estudiando al niño con una mirada escrutadora. Su rostro mostraba las marcas de un hombre acostumbrado a que la gente jugara con él, tratando de aprovecharse de su riqueza. Pero esto era diferente. El niño no se inmutó, no apartó la mirada. «Leo, ¿verdad?», preguntó Eduardo, su voz firme aunque con un rastro de sospecha. El niño asintió. «Sí, estoy diciendo la verdad. Por favor, no la comas», dijo, su voz suave pero insistente. Valeria soltó una risa áspera, cruzando los brazos, mientras miraba a Leo con desprecio. «Esto es absurdo», espetó, su tono helado. «Es solo un niño de la calle buscando atención. ¿De verdad vas a hacerle caso a este disparate, Eduardo?». Pero Eduardo no le respondió. En lugar de eso, cogió la cuchara de nuevo, esta vez acercándola más a su rostro. Su mano tembló ligeramente, no por miedo, sino por la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de él. «Valeria», dijo lentamente,
sus ojos encontrando los de ella. ¿Lo oíste? ¿Qué está pasando exactamente aquí? La máscara de elegancia de Valeria se resquebrajó aún más, sus labios apretándose en una línea fina. No puedo creer que me preguntes eso, es insultante. Se volvió hacia la creciente multitud, su voz alzándose. Está mintiendo. Míralo, probablemente ni siquiera sabe quién eres. ¿Por qué confiarías en él por encima de mí? El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, pero no tuvieron el efecto que ella esperaba. La multitud murmuraba ahora, sus ojos yendo y viniendo entre los tres. Susurros flotaban en el aire. ¿Realmente lo hizo? Mírala a ella, parece nerviosa. Ese niño no parece que se lo esté inventando. Los murmullos solo alimentaron la furia de Valeria. Golpeó la mesa con las manos. Su pulida apariencia desaparecida. Basta ya de esto, Eduardo. Cómete tu maldita sopa y vámonos, siseó, su voz temblando de rabia. Pero Leo no cedía, dio otro paso adelante, sus puños apretados con fuerza. Si no me crees, llama a alguien para que la pruebe, dijo, su voz subiendo con urgencia. Eres rico, tienes abogados, médicos, gente que puede averiguarlo, pero no la comas, si lo haces, te arrepentirás. La mandíbula de Eduardo se tensó mientras volvía a mirar el cuenco. La cuchara todavía estaba en su mano, pero no la levantó hacia sus labios. Sus ojos, cansados y calculadores, se desplazaron hacia su esposa. Valeria, dijo, su voz baja, has estado actuando de manera extraña durante semanas. Su cara se sonrojó y tropezó con sus palabras. Yo, no sé de qué estás hablando. No puedes pensar en serio que yo envenenaría mi sopa, terminó Eduardo por ella, su tono afilado como una navaja. La multitud dejó escapar un grito ahogado audible, sus susurros creciendo más fuertes. Leo permaneció firme, su mirada inquebrantable. Podía sentir su corazón palpitando, pero no lo dejaría mostrar. Había hecho lo que podía, ahora dependía de Eduardo dar el siguiente paso. Valeria se irguió, su expresión endureciéndose en algo frío y desconocido. Esto es ridículo. No tengo por qué quedarme aquí escuchando estas tonterías, dijo, agarrando su bolso. Pero antes de que pudiera irse, la mano de Eduardo salió disparada, agarrando su muñeca con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. No vas a ningún lado, dijo con firmeza, no hasta que lleguemos al fondo de esto. El camarero, que había estado paralizado, finalmente habló. Señor, ¿debería llamar a la policía? La pregunta envió una onda a través del café y, por primera vez, Valeria pareció genuinamente asustada, sacudió la cabeza violentamente. Ni se te ocurra, esto es solo un malentendido. Eduardo, no puedes en serio. Pero Eduardo levantó la mano, silenciándola. Sí, dijo, dirigiéndose al camarero, sin apartar la vista de Valeria. Llámales. Leo sintió una oleada de alivio, pero fue fugaz. La verdad aún no estaba fuera, y la tensión estaba lejos de terminar. El café contuvo colectivamente la respiración mientras el camarero se apresuraba hacia el interior para hacer la llamada. Eduardo soltó la muñeca de Valeria, sus ojos nunca dejando los suyos. El encanto pulido que ella lucía tan fácilmente ahora se deshilachaba, reemplazado por una creciente sensación de desesperación. Ella miró a su alrededor, sus labios moviéndose pero sin emitir sonido, como buscando una escapatoria. Mientras tanto, Leo se quedó unos pasos atrás, sus manos temblando ligeramente. Había hecho todo lo que podía, pero ahora sentía el peso de la duda arrastrándose. ¿Y si el hombre no le creía después de todo? ¿Y si ella lograba salirse con la suya? Apretó los puños, obligándose a permanecer en su sitio. Leo, dijo Eduardo de repente, su voz cortando la tensión. Dijiste que la viste poner algo en la sopa. ¿Puedes describirlo? El niño asintió rápidamente, dando un paso adelante. Era una botella pequeña, como las que se usan para la medicina. Líquido transparente. Lo echó cuando estabas mirando tu teléfono. Luego la revolvió. Lo juro, lo vi. El rostro de Eduardo se tensó. Se volvió hacia Valeria, que ya estaba sacudiendo la cabeza. Esto es absurdo. Está mintiendo. ¿Por qué? Llora. Pero Eduardo la interrumpió. ¿Por qué mentiría él? ¿Qué podría ganar con esto?
La multitud murmuró de nuevo, y el sonido de sirenas, a lo lejos, se sumó a la atmósfera cargada. Los ojos de Valeria se dirigieron hacia la sopa, y por una fracción de segundo, su fachada cuidadosamente elaborada se deslizó por completo. Parecía acorralada. Luego, como agarrándose a un clavo ardiendo, se volvió hacia Leo. Has estado espiándonos, ¿verdad? Intentando causar problemas porque tienes envidia de la gente que realmente tiene algo. Las palabras golpearon a Leo, como una bofetada, pero se mantuvo firme. No tengo envidia, dijo con firmeza, vi lo que vi, y no podía quedarme allí parado y dejarte hacerle daño. Las sirenas sonaron más fuerte, y pronto 2 policías entraron en el café. La habitación pareció encogerse cuando se acercaron a la mesa, sus manos apoyadas en sus cinturones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos, su tono neutral pero autoritario. Eduardo se puso de pie, su figura imponente, aún imponiendo respeto, a pesar de su edad. Oficiales, necesito que examinen esto, dijo, señalando el cuenco de sopa. Este niño afirma que mi esposa la envenenó. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones cuidadosamente en blanco. Uno de ellos se inclinó, oliendo el cuenco, con cautela, luego se volvió hacia Valeria. Señora, ¿tiene algo que decir sobre esto? Su rostro se puso carmesí. Esto es ridículo. Es solo un niño de la calle tratando de causar problemas. Eduardo, ¿de verdad vas a dejar que esto llegue tan lejos? Pero el oficial no se dejó distraer por su desvío. Necesitaremos analizar el contenido, dijo, alcanzando el cuenco. No, chilló Valeria, su voz alzándose. El arrebato atrajo aún más atención, y su pánico repentino solo la hizo parecer más culpable. El oficial hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Señora, ¿hay algo que quiera decirnos antes de proceder? Valeria dudó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Miró a Eduardo, luego a los oficiales, sus manos temblando mientras agarraba su bolso. Finalmente, su determinación se desmoronó. Está bien, escupió, su voz baja pero goteando veneno. ¿Quieren la verdad? Estoy cansada de vivir a su sombra, cansada de su control sobre todo. Él nunca debía llegar a pasar de este año, y yo, se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde de que había dicho demasiado. El café estalló en exclamaciones de asombro. Algunos clientes sacaron sus teléfonos para grabar la escena. El rostro de Eduardo se puso pálido cuando el peso de su confesión lo golpeó como un camión. El oficial dio un paso adelante, su expresión sombría. Señora, la detengo por intento de asesinato. Por favor, ponga sus manos donde pueda verlas. La compostura de Valeria se hizo añicos por completo. Gritó, tratando de zafarse mientras le aseguraban las manos a la espalda. No lo entiendes. Merecía todo lo que él tenía. Todo, gritó mientras se la llevaban, su voz resonando por el café aturdido. Eduardo se hundió de nuevo en su silla, su mano temblando mientras apartaba la sopa. Por un momento, no dijo nada, su rostro una máscara de incredulidad y traición. Luego, sus ojos encontraron a Leo, que estaba paralizado, inseguro de qué hacer a continuación. Pero cuando la mirada de Eduardo se suavizó, un destello de gratitud reemplazó la ira en su expresión. Leo no solo le había salvado la vida, había revelado una verdad que Eduardo nunca habría visto venir. El café volvió lentamente a un zumbido bajo de susurros y murmullos mientras los oficiales escoltaban a Valeria, sus protestas desvaneciéndose a lo lejos. Los clientes intercambiaron miradas de asombro, aún tambaleándose por lo que acababan de presenciar. Algunos miraron a Eduardo con lástima, otros con curiosidad, pero Leo no se movió, permaneció clavado en el lugar, inseguro de si debía quedarse o irse tranquilamente. Eduardo se volvió hacia el niño, su rostro aún pálido pero sus ojos ahora firmes. Leo, dijo suavemente, señalando la silla frente a él. Siéntate. Leo dudó, mirando a su alrededor a los espectadores, pero la voz de Eduardo llevaba un peso que lo hizo obedecer. Lentamente, se hundió en la silla, sus hombros tensos. Me salvaste la vida, dijo Eduardo, su voz baja pero firme. No sé cómo podré pagarte esto. Leo se agitó, sus manos agarrando el borde de la mesa. Llora, solo, no podía dejar que sucediera.
dijo en voz baja. No podía quedarme mirando sin decir nada. Eduardo asintió, su mirada distante por un momento, como si repitiera todo el calvario en su mente. La mayoría de la gente lo habría hecho, dijo después de una pausa. Habrían mirado hacia otro lado, fingido no haber visto. Pero tú no. Eso requirió valor, muchacho. Leo se encogió de hombros, su voz apenas por encima de un susurro. Supongo que, simplemente, no me gusta ver sufrir a la gente. Eso es todo. Eduardo se recostó, estudiando al niño por primera vez. Parecía verlo de verdad, no solo como un chico callejero, sino como alguien con una historia, un alma. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? La pregunta tomó a Leo por sorpresa. Apartó la mirada, su voz teñida de vergüenza. Un no tiempo, Eduardo. Frunció el ceño pero no insistió. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono negro y elegante. Espera aquí, dijo, poniéndose de pie y apartándose para hacer una llamada. Leo lo observó, inseguro de qué hacer. Su corazón palpitaba con ansiedad. ¿Estaba en problemas ahora? ¿Iba Eduardo a llamar a alguien para que lo echaran? Pero, cuando Eduardo regresó, su expresión era calmada, casi amable. La ayuda está en camino, dijo simplemente. ¿Ayuda?, preguntó Leo, frunciendo el ceño. Eduardo asintió. Llamé a alguien de confianza. Se asegurarán de que tengas un lugar donde dormir esta noche. Algo seguro. Y si me lo permites, me gustaría hacer más que eso. Los ojos del niño se abrieron, de par en par. No tienes que hacer eso, dijo rápidamente, su voz defensiva. No hice esto por dinero ni nada. Eduardo sonrió levemente. Lo sé, por eso quiero ayudarte. Hiciste algo que la mayoría de la gente no habría hecho. Y créeme, Leo, si el mundo tuviera más gente como tú, sería un lugar mucho mejor. Por primera vez en mucho tiempo, Leo sintió un calor que no podía describir. Bajó la mirada, inseguro de qué decir. Los clientes del café comenzaron a dispersarse, pero el peso de lo sucedido permaneció en el aire. Eduardo cogió su vaso de agua, tomando un largo sorbo antes de volver a hablar. A veces la vida nos da la oportunidad de cambiar la historia de otra persona, dijo, su voz pensativa. Tú cambiaste la mía hoy, Leo, y quizás, solo quizás, yo pueda ayudar a cambiar la tuya. El niño lo miró, sus ojos oscuros brillando, con algo que no se había permitido sentir en años, esperanza. Mientras los dos estaban sentados en silencio, el sol continuó su arco en el cielo, proyectando largas sombras a través del café. La lección no se perdió en nadie que hubiera presenciado el evento. El coraje no siempre lleva traje, y la amabilidad no siempre proviene de los ricos. A veces son las personas que pasamos por alto las que tienen la mayor fortaleza de todas. Al final, la valentía de Leo no solo salvó una vida, le recordó a todos en ese café el poder de defender lo correcto, sin importar las probabilidades.